Pues sí, hermano, no son capítulos fáciles y, y cuando creo que el Señor me va permitiendo atisbar algo, digo, ¿y ahora esto cómo lo explico y lo resumo? Y procuro que se entienda un poco el capítulo, pero además sacar algunas enseñanzas que sean prácticas, útiles para nosotros y nos alumbren en nuestro diario vivir. Así que al Señor está encomendado este tiempo y le rogamos que su Espíritu Santo pues nos dé de su palabra, que aunque ahora mismo esté yo en el púlpito, pero creo que el Espíritu Santo debe de generar un vínculo entre todos los que estamos aquí presentes para que haya una comunión con el Espíritu y no tanto con mi persona. Así que, dicho esto, vamos a la palabra de Dios. Los primeros versículos los paso un poco rápido porque se está avisando, se está profetizando de una manera retórica, con simbolismo, se está preparando o avisando que el segundo templo, que en esta época se estaba construyendo, el segundo templo se estaba construyendo en época de Zacarías, él era uno de los que animaban a esa restauración de mano del Señor, y ya se está avisando que será destruido. Por eso se habla del Líbano. Recordad que el segundo templo, la reconstrucción del templo, pues llevaba cedros del Líbano. Hay una serie de figuras retóricas ahí que apuntan al templo. Dice el versículo 3, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Es decir, los que estaban dirigiendo al pueblo de Judá, a los judíos, para que nos entendamos, tenían una magnificencia no solamente económica, sino también de estatus social. Todo eso iba a ser asolado. Dice rugidos de cachorros de leones. Muchas veces, no siempre, pero hay veces que leones, cachorros de leones son los hijos del león. Recordad que al Señor Jesús se llama el león de la tribu de Judá. El león está vinculado con Judá en su simbolismo. Paso un poco por encima de estas cosas, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que los pastores que guiaban a Judá pues tenían intereses económicos, estaban muy bien posicionados. En la época de Jesús, por ejemplo, los saduceos, muy vinculados al poder político y al mismo tiempo al religioso, estaban erigidos como dirigentes junto con los fariseos y secciones, ¿no?, de los poderes religiosos. Ellos vivían en abundancia y estaban vinculados al poder político. Todo eso iba a ser destruido. En el capítulo 4, el Señor dice, apacienta las ovejas de la matanza. El Señor pide que sean apacentadas sus ovejas, aun a pesar de que va a haber un tiempo de tribulación para ellos. Ahora, como veremos más adelante, quedará un remanente que serán apacentados y que serán guardados con una característica especial que mencionaré después. Dice el versículo 5, a las cuales, ¿por qué hay que apacentar ovejas para la matanza? Dice, las cuales matan sus compradores. Los que se adueñan de ella, ellos mismos las sacrifican. Dice, y no se tienen por culpables. Y el que las vende, estoy en el versículo 5, dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido. Quienes se adueñan, quienes explotan a las ovejas del Señor, encima dicen, bendito sea el Señor porque me va de escándalo. Le doy muchas gracias al Señor porque me va muy bien explotando a las ovejas de Dios. Dice, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Esto es curioso, hermanos, porque aunque históricamente fue así, los líderes religiosos y Roma misma explotaron, se sirvieron y no tuvieron piedad de las ovejas del Señor. Esto no solamente ocurrió en el pasado. Esto también el mismo apóstol Pablo se lo dijo a los ancianos de Éfeso cuando se despidió de ellos en aquella playa con lágrimas porque sabía que no se volverían a ver. Hechos 20:29.
el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ancianos, líderes de la iglesia, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es decir, en el liderazgo al frente de las ovejas del Señor, y ahora mismo estoy hablando de congregaciones, de iglesias, entrarían personas que no tendrían misericordia, que no perdonarían a las ovejas. La historia de siempre. Algunas de las personas que más influyeron en el ateísmo en el mundo eran filósofos que eran hijos de pastores protestantes. Y no hace falta que dediquen mucho tiempo a personas que estando al frente de congregaciones o al frente del pueblo de Dios han sido personas muy peligrosas, charlatanes en el mejor de los casos, vividores, donde lo que menos le importaban eran las ovejas, y este capítulo termina dando características de lo que es un buen pastor y un mal pastor. Y luego lo veremos. El propio Señor Jesús advirtió, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el versículo 6, el Señor ya da profecía de lo que va a ocurrir. Su pueblo no ha querido ser guiado y pastoreado por Él, y entonces el Señor ya los va dejando a su propia suerte. Dice, no tendré de ellos más piedad, asolarán la tierra, estoy resumiendo, y no los libraré de sus manos. Versículo 7, apácenté pues las ovejas de la matanza. Y luego dice, esto es, a los pobres del rebaño. Aquí voy a empezar a meterme ya un poco en detalles que creo que merecen la pena. El Señor empieza a hablar de los pobres del rebaño. Ahora, la palabra pobre aquí es aní en hebreo. No es pobre necesariamente en un sentido económico. Es en un sentido de humildad, en un sentido de estar fatigados o en un sentido de estar afligidos. Los que del rebaño del Señor son humildes, están cargados y están afligidos, esos van a ser apacentados. El Señor Jesús, en las bienaventuranzas, Mateo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Esto estaba ya profetizado? ¿Esto estaba ya avisado? Mateo 11:5, palabras del propio Señor Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, es decir, los que tienen sus cargas. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los afligidos. Dice, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto era señal que estaba profetizada en los profetas. Que los pobres del rebaño, el Señor los iba a apacentar y esos iban a darse cuenta cuando se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Seguimos con Mateo 11:28, para que veamos, hermanos, que la palabra se explica por sí misma. Dice el propio Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es decir, fatigados y con vuestras aflicciones, y yo os haré descansar. Estos son los pobres del rebaño. ¿Y qué pasa con ellos? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Señor es el pastor, con mayúscula, el príncipe de los pastores. Y ahora viene algo interesante, pero que tampoco es tan sencillo.
Dice en la segunda parte del versículo 7, tomé para mí 2 callados, es decir, para pastorear. Y esto fue la historia del pueblo de Israel. Al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Claro, cuando nosotros vemos eso, siempre que vemos la palabra gracia, automáticamente lo estamos relacionando con la gracia para salvación, en un sentido de misericordia, en un sentido de salvación a pesar de no merecerlo. Y aunque puede tener cierta relación, pero la palabra gracia aquí es Noam. De ahí viene el nombre Noa, que significa adorno o hermosura. Noam tiene que ver con hermosura y deleite. Por poner un ejemplo, cuando alguien dice de su hijo, qué gracia tiene mi niño, no está diciendo que sea el mejor payaso de un circo. Ni tampoco está diciendo qué bondad inmerecida le voy a rescatar de sus pecados. Se está refiriendo, cuando alguien dice eso de un hijo, está diciendo que tiene un encanto especial, se deleita porque es su hijo, le gusta lo que hace, tiene un encanto, se conmueve porque es su hijo. La palabra Noam tiene que ver con ese tipo de gracia. Tiene que ver con ese tipo de gracia. Y la palabra, el otro callado, es ataduras, tiene que ver con vínculo y ligaduras. Luego al final explicaré un poco más de esto porque se va a seguir mencionando. Pero hago este apunte para no tener que ser luego más largo. Versículo 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. Y el alma de ellos me aborreció. O sea, los pastores del pueblo de Dios aborrecían a Dios. Y Dios se impacientó. Esta es una parte difícil. Hay quienes piensan que se refieren a algunos reyes de Israel que fueron destruidos en muy poco tiempo. Lo tenemos en Segunda de Reyes, entre los capítulos 23 al 25, lo digo para que quede grabado. O el capítulo 9 de Segunda de Reyes también, versículo 10. Hubo ahí 3 reyes que fueron quitados en poco tiempo. Esto es impresionante, hermanos, porque es una contradicción. Quienes tienen que guiar al pueblo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, aborrezcan a Dios. Detesten a Dios porque ellos tengan sus propios planes. Eso es una usurpación. Y no quiero perderme mucho en este sentido, hermanos, pero nosotros, siempre que tengamos responsabilidad sobre ovejas del Señor, y esto puede ser en distintos ámbitos, los que somos responsables en una congregación, tenemos que tener esto muy en cuenta y tomárnoslo muy en serio. Los que discipulan a otros, tienen que tomarse esto muy en serio. Y esto puede ocurrir dentro de una iglesia, pero también en el ámbito familiar. Los que somos padres. Los que somos padres. O, si incluso en un matrimonio, a veces puede ocurrir que en un matrimonio, pues a lo mejor uno de los cónyuges se haya convertido un tiempo o mucho después que el otro. Y a lo mejor quien tenga más rodajes y ha madurado en el Señor, pues tenga hasta que discipular a su cónyuge. ¿Y qué quiero decir en distintos ámbitos? Que si tenemos un cargo de responsabilidad sobre otras personas para discipularlas en el Señor, nunca debemos usurpar el lugar de Cristo. Si el Señor nos pone ahí para eso, nosotros no somos nadie para apartar al Señor y ocupar su lugar. Claro, dicho así es fuerte. Y el pronto que podemos tener por dentro, uy, eso no, claro. Pero, muy sutilmente, podemos ocupar su lugar. Creer que nosotros podemos estar independientes del Señor ocupando ese sitio.
cuando tenemos que estar comunicados permanentemente con la cabeza, para asegurarnos que no estemos discipulando a otros en función de nuestras propias opiniones, de nuestros propios criterios, porque tengamos hastío de la propia palabra del Señor. Y suena duro, hermanos, pero desgraciadamente cada vez es más frecuente y más común aparcar la Biblia y dar pensamientos bonitos o dar opiniones bonitas con nuestras mejores intenciones. Pero si yo hago eso y dejo la Biblia aparcada, porque esto no, hombre, esto es que hoy día, y empezamos a encontrar nuestras justificaciones con nuestras mejores intenciones. Pero eso es una forma de autoengaño para ir apartando la Biblia y nosotros usurpando el lugar del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y esto no lo digo para que examinemos necesariamente a los demás, sino para que en cualquier ámbito donde el Señor nos ponga de responsabilidad sobre ovejas suyas, ministerialmente, familiarmente, en el nivel que sea, que no tengamos miedo de estarnos exponiendo constantemente a la luz del Señor para no usurpar su sitio. Bueno, y este era un versículo en el que yo no me quería parar mucho y al final lo he hecho. Sigo un poco adelante. Hay un momento en que Dios, cuando no se le quiere seguir, te deja que lleguen las consecuencias que tengan que llegar. Que lo que hemos sembrado, lo recojamos. Y Dios diga, ya, tú has querido, pues, a recoger lo sembrado. Y eso es lo que dice el versículo 9. No os apacentaré, la que muriere que muera, la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. ¡Qué fuerte! Los que se mantengan explotándose unos a otros, peleándose unos con otros. Aunque aquí hay cosas que sucedieron realmente, ¿eh? Suena fuerte decirlo, pero que cada una coma la carne de su compañera. Hubo asedios que hizo que madres se tuvieran que, esto es histórico, que madres de Israel se tuvieran que poner de acuerdo para comer a sus propios hijos. Tan fuerte y tan duro como eso. O sea que yo saque enseñanzas no quiere decir que muchas de estas cosas fueran literales y tan duras como se leen. Versículo 10. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré. Dios quebró el cayado gracia. Lo que hemos dicho antes. ¿Qué significa? No está hablando de quebrar la gracia en el sentido salvífico que nosotros entendemos. ¿Y por qué? Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Aquí tengo que hacer una puntualización, hermanos. El Señor, ¿a qué se refiere la palabra pueblos aquí? Si lo buscáis en el diccionario Strong, dice que la palabra pueblo ahí, dice específicamente o especialmente tribus. Así que vamos a traducirlo así. Para romper mi pacto que concerté con todas las tribus. ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende mejor? Mirad, hermanos, Dios, por eso este pasaje no es fácil. ¿Qué pacto tenía Dios con todas las naciones? Si tú buscas en la Biblia un pacto que Dios tenga hecho con todas las naciones, pues hay un pacto con todas las naciones de la tierra donde Dios le promete delante de Noé que no volverá a destruir más la tierra con agua. Ahí tienes un pacto que es para no solamente para los seres humanos, sino también para los animales, si lo lees con tranquilidad. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso es un pacto que Dios no lo iba a romper nunca. Porque lo que Dios jura a Abraham dice que lo jura por sí mismo. Eso es sí o sí. ¿Qué pacto concierta Dios? No con toda la humanidad para romperlo, sino con las tribus de Israel. ¿Hay algún pacto que tuviera condiciones? Y que esté relacionado con encanto, con hermosura. Éxodo 19:5. En Sinaí, una vez que Dios ha sacado a Israel de Egipto,
allí había un pacto condicional y que Israel dijo, sí, nosotros lo haremos. Y Dios le dice, Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Es decir, si guardáis este pacto y obedecéis, vosotros vais a ser especiales para mí. Y eso lo concierta Dios con todas las tribus de Israel, más que cualquier otra nación de la tierra. Y ellos dijeron, pues sí, claro. Ahora, ¿qué pasó? Ya sabéis que no cumplieron. Este pacto era con condiciones. Con condiciones. Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, hermosura. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Vemos, hermanos, el pacto que sí era quebrantable que Dios concertó con todas las tribus de Israel. ¿Los había sacado de Egipto? Sí. Pero entrar en la tierra prometida y desde allí ser luz a todas las naciones, eso tenía una serie de condiciones. Ser el pueblo más especial sobre todos los demás, eso tenía una serie de condiciones. Podía romperse, y de hecho se rompió. Se rompió. Lo que pasa es que Dios hizo promesas de restauración, y no me voy a meter en esos detalles porque entonces tenéis que darme varios días para que lo expliquemos. Por eso es un pasaje difícil. Es un pasaje complejo. Y Dios nunca rompe un pacto. Si tiene condiciones, sí. Por ejemplo, mira lo que le dijo a Salomón. Salomón no cumplió, Dios tampoco. Mira el pacto que Dios hace con Salomón. Y ahora me cuenta si se cumplió. Hay pactos de Dios que tienen condiciones y otros que no. Y para estudiar las Escrituras hay que fijarse en eso. Oseas ya lo hemos visto. ¿Qué le dice Dios a Efraín, al reino del norte? Ya no sois más mi pueblo. Ya no sois más mi pueblo. Contended con vuestra madre, porque ya no soy más su marido ni ella es mi mujer. Y les da una carta de divorcio. Lo que pasa es que luego dice, pero buscadme. Pero buscadme, porque algo haré para que se pueda, lo estoy parafraseando obviamente, para que se pueda restaurar. Y ahí viene la obra de Cristo, ¿no? Para que pueda haber restauración de pacto con Él. Ahora, sí hubo un quebrantamiento. Y el Señor tuvo que romper aquel pacto que sí tenía condiciones. Dice el versículo 11, y fue deshecho en ese día, decía, así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra del Señor. Los que se humillan delante del Señor cuando suceden cosas, hermanos, son capaces de entenderlas a la luz de la palabra. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que hay personas que están en el Señor, pero en sus vidas personales tienen condiciones, no sé qué palabra utilizar, o si tengo una en mente, venga, la voy a decir. Llevan unas vidas miserables, con una cantidad de problemáticas y enredos que no es por la palabra del Señor, que no es por el nombre del Señor, sino que son por decisiones suyas. Pero luego te hablan como si tuvieran un teléfono rojo con el Señor y se atreven a decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer en el nombre del Señor. Pero la gente no es tonta, hermanos. La gente no es tonta. Y eso no quiere decir que estas personas no sean salvas. Sí, pueden ser salvas, pero eso no quiere decir que estén recogiendo consecuencias, maldiciones, acordado de lo que nos predicó nuestro hermano Augusto la semana pasada, que yo creo que fue en el nombre del Señor, y uno puede estar con su vida muy enredada, y Dios no se ha comprometido a sacarte de todo o a que tú no recojas las consecuencias de lo que haces por ser hijo suyo.
tenemos una salvación completa que ha de manifestarse, pero en el trayecto podemos tener trayectos muy tortuosos. Y cuando eso ocurre, hermanos, si uno se humilla delante del Señor, te puedes dar cuenta, Señor, estoy en esta situación por esto y por esto. Tú lo has dicho en tu palabra. Y las ovejas humildes delante del Señor se darían cuenta que Dios había quebrantado el pacto. Pero no porque Dios sea un quebrantapacto, sino porque ellos habían invalidado las condiciones. Y se dieron cuenta. Versículo 12. Voy un poco más rápido, hermanos, porque quedan algunas cosas que son importantes. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. En eso valoraron al Señor. ¿A quién está representando? ¿Quién fue vendido por 30 monedas de plata? Y aquí hay una enseñanza extraordinaria, hermanos. Y el Señor le dice a Zacarías, coge esas 30 piezas de plata y la echas al tesoro del templo. El templo se estaba restaurando, el templo se estaba construyendo. ¿Qué tesoro era ese? ¿Qué ofrendas era esa? Con las que se estaba, es decir, ofrendaban para que se restaurara y se edificara el templo. Y esto es precioso, hermanos, porque esas 30 monedas de plata representan al Señor Jesús, que fue vendido. Le ofrecieron a Judas 30 monedas de plata y le representan a él. Esas 30 monedas de plata físicas, con esas no se construyó templo físico, pero representan al Señor. Y el Señor sí fue la ofrenda que se entregó por nosotros, y dice, el Señor dijo en Juan 2:19, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refiere? Y dice que se refería al templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo, versículo 21 de ese mismo capítulo. Y luego él dice al apóstol Pedro, después de confesar que él es el Cristo, dice Jesús, sobre esta roca, esto no te lo ha revelado carne y sangre, sobre esta roca, él mismo, yo edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús mismo, representado en esas 30 piezas de plata, es la ofrenda con la cual se va a edificar el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? La casa de Dios. 1 de Timoteo 3:15. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dicho de otra manera, hermanos, Jesús se entregó como ofrenda no solamente para rescatarnos de una perdición eterna, sino para que, como piedras vivas, como la casa de Dios, la casa del Dios viviente, seamos edificados. Y esta mentalidad hay que tenerla. El Evangelio no es solamente para ser salvos de una perdición eterna. El Evangelio es para que seamos discipulados y edificados. Igual que los profetas, en este caso Zacarías, animaron, igual que Ageo y otros que hemos visto, animaron, exhortaron a la restauración y a la edificación del templo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos lleva a que seamos edificados como iglesia de Dios. Quebré luego el otro cayado, versículo 14, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Qué significan ataduras en la Biblia? Esta es una expresión, un hebraísmo, que la propia Biblia nos explica. Mira, hermano, el Señor Jesús en Mateo 23, versículo 4, hablando de fariseos, dice, porque atan, ataduras, cargas pesadas y difíciles de llevar, y que ellos no las quieren ni mover. ¿A qué se refería? A mandamientos de hombres que ellos se habían inventado.
Pero Jesús le dice en Mateo 18:18 a sus discípulos: os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dicho de otra manera, en el Señor Jesús, los mandamientos, como el modelo de vida que tenemos que llevar, está en sintonía con Dios, con el cielo. Eso significa atar. ¿Y qué es lo que pasó cuando Dios quebró el cayado de ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel? Que Israel, el reino del norte, ya lo hemos tocado, no lo voy a explicar, pero ya sabéis lo que hizo Jeroboam. Hizo una religión paralela, parecida pero no. Cambió el sacerdocio, cambió fechas de las fiestas, mezcló adoración al Señor con adoración pagana, cambió los lugares, una serie de historietas parecida pero no igual. Cambió las ataduras. Pero es que Judá terminó haciendo lo mismo, los judíos hicieron lo mismo. Por eso el Señor Jesús tuvo que decirles: con vuestras tradiciones habéis invalidado los mandamientos de Dios. Es decir, estáis poniendo ataduras a los hombres que no son las de Dios. Y si yo guardo mandamientos de hombre y no los de Dios, ¿eso de qué me vale? ¿Qué bendición me trae guardar los mandamientos de hombre si yo los de Dios los echo a un lado? ¿Qué pasó? Cada uno con sus interpretaciones. Eso quebró la hermandad, la fraternidad en el pueblo de Israel. Y aquí hay una lección espectacular. Luego el Señor dice una cosa: vamos a acordarnos de los dos callados porque hay una aplicación al final. Luego el Señor, fijaos, si yo no quiero obedecer al Señor, el Señor me va a permitir que me dirijan otros que no son Él. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por eso en el versículo 16 dice: levanto en la tierra un pastor. Un mal pastor. Van a ser mal dirigidos, van a ser mal liderados. Y esto tiene que ver históricamente con lo que hemos visto. Pero ¿cuáles son las características que debe tener un buen pastor y que el mal pastor no hace? Dice: no visitará las perdidas. Y ojo, hermano, que tenemos a veces una cultura bíblica que a veces no siempre se ajusta a la realidad. Pensamos que una persona que un tiempo se reunió en la iglesia y que decide apartarse de Dios está perdida. No, está huida. No es lo mismo. Una oveja perdida no sabe dónde está, quiere volver, pero no sabe. Una oveja huida es que no le da la gana. Porque a veces parece que los pastores tienen que perseguir ovejas que huyen. ¿Cómo? Eso no es. Porque Jesús nunca lo hizo. Pero la perdida, la que quiere estar en el redil y no sabe cómo, el pastor se ayuda a que vuelva al rebaño. Ni buscará la pequeña. Un buen pastor busca la pequeña, la que tiene que crecer, la que hay que alimentar para que adquiera madurez. Ni curará la perniquebrada. Un buen pastor, la perniquebrada, no puede andar con normalidad porque tiene lesiones antiguas, tiene heridas que no le dejan caminar. Ayudar a quien quiere caminar en el Señor, pero tiene heridas antiguas, muchas veces por su propio pasado o por decisiones antiguas o pecados que arrastran. Tenemos que procurar restaurar a las personas. Ni llevará la cansada a cuestas. Hay personas que son más vulnerables, se les hace más cuesta arriba el continuar. Son de alma más débil, se cansan, necesitan andar con otras personas al lado para poder continuar. ¿Qué es lo que hace el mal pastor? Comerá la carne de la gorda, es decir, explota, se sirve de las ovejas y romperá sus pezuñas, no les va a dejar que caminen bien en el Señor. Y esto es como para pensarlo un buen rato, hermanos. Y hay del pastor inútil que abandona el ganado. Cuando ya no tiene nada que sacar de esas ovejas, cuando ya no las necesita, las abandona. Hay líderes de congregaciones que son capaces
de quitar de en medio, si no a todas las ovejas sobre las que supuestamente está a cargo, las que no le interesen por las razones que sean, generalmente de su carne. ¿Y con qué iba a terminar? Los dos callados, hermanos, gracia y ataduras. Hay quien piensa que la gracia de Dios significa que haga lo que yo haga, soy su debilidad. Yo le encanto al Señor porque un día dije que sí a Cristo y a partir de ahora el Señor se le cae la baba conmigo, haga lo que yo haga. Las Escrituras advierten en contra de esto y es uno de los grandes peligros que hay hoy día. Vivo como me da la gana, pero bueno, como sigo yendo los domingos a la iglesia y escucho la palabra y me pongo a cantar y todo eso, el Señor me comprende. Y empiezan a autoengañarse. Y esto es una gracia que no es la gracia bíblica y es peligrosa. Judas habla de este tipo de gracia de los que la enseñan. Judas 1:4 dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso lo hace equiparable a negar a Dios y a Cristo. Mucho cuidado con eso, hermanos. Y ataduras, el Señor Jesús avisó, y con esto ya termino, en Mateo 15:6, lo que hemos dicho antes, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La cultura y la tradición, especialmente religiosa, tiene una fuerza. Si tú coges a una persona creyente que lleve muchos años en el Señor y esté enseñada en algo, modificar algo de eso es complicadísimo. Aunque no pueda defenderlo bíblicamente, pero si una persona está enseñada en algo, le va a parecer que modificar esa tradición es afrentar a Dios. Pero mucho cuidado, hermanos, no sea que a veces, por tradiciones incluso religiosas, invalidemos los propios mandamientos de Dios. ¿Qué genera eso? División. Y yo estoy totalmente convencido que aparte de cuestiones de la carne, muchas divisiones que están hoy día en las iglesias es porque cada uno tiene sus propios mandamientos, tradiciones, ataduras y costumbres y opiniones que no están dispuestos a sacrificar, ni siquiera por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Mucho cuidado, hermanos, porque las consecuencias de estos callados rotos siguen siendo las mismas. Y para terminar con un versículo de esperanza, para que tengamos un modelo de restauración, de iglesia que sí mantuvo o sí mantiene estos dos callados. Una iglesia que en Apocalipsis su nombre griego significa amor fraternal. No hay división. Filadelfia. Es una iglesia que aunque no tiene poca fuerza, en Apocalipsis 3:8 el Señor dice al final de ese versículo, y este sí es el final de la predicación: has guardado mi palabra, es decir, mis ataduras, mis mandamientos, y no has negado mi nombre. Y busca el nombre del Señor porque es precioso. Esa es la gracia, el encanto y la hermosura. Es una iglesia que quiere los vínculos del pacto con el Señor porque su Señor es hermoso. Y eso genera amor fraternal. Y eso genera apacentamiento de ovejas. Bendito sea su nombre.